Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Roberto, por la introducción. Y efectivamente, bueno, esta primera charla entonces tiene el objetivo de analizar un poco estos 50 años que tuvo el experimento. Y lo vamos a abordar con un esquema bien sencillo. Nos vamos a dedicar primero a mirar los antecedentes bien brevemente, antes de que hacen al escenario previo al inicio del experimento. Luego vamos a dedicarnos a recorrer brevemente estos 50 años que transcurrieron desde 1963 hasta la fecha. Y luego en una segunda parte vamos a estar ya mirando más información específica que surgió de este experimento. Hicimos un esfuerzo de priorización, de manera de que no fuese demasiado tedioso esta parte, y de esa manera estamos entonces mostrando los resultados más sobresalientes que surgieron del experimento. De manera que esta primera parte va a ser más de tipo anecdótica, y vamos lentamente introduciéndonos en cosas más típicas de nuestras jornadas, que son gráficas, tablas e información. Pero entonces, como decía, nosotros vamos a estar usando esta línea de tiempo y el inicio podría ser entonces 1963, que fue el año en que comenzamos con este experimento, pero a modo de antecedente justamente es bien oportuno remontarnos a casi otros 50 años para atrás, porque muy próximo al comienzo del funcionamiento de esta estación experimental, el ingeniero Gustavo Fischer y Alberto Berger iniciaron un experimento de largo plazo que tuvo como nombre o como tema las secuencias agrícolas. No necesariamente trabajaron con rotaciones concebidas como las concebimos luego, incluyendo las pasturas, pero sí tuvieron una característica muy importante, es que duraron más de 4 décadas este experimento. Y esta es una fotografía que se tomó oportunamente y justamente levantó temas como la secuencia óptima de los cultivos, el efecto del cultivo antecesor, los abonos verdes e incluso la fertilización. Pero lo que le ocurrió a este experimento es que su vida se vio finalizada en 1958, cuando inmediatamente luego de que fallecen Berger primero y luego Fischer, y entonces lo visualizamos como que hubo una suerte de quiebre institucional en torno a estos temas y de esa manera en realidad el experimento fue descontinuado. Y lo traemos porque de alguna manera lleva este mensaje que mencionábamos al principio, que mencionaba Enrique, el del apoyo institucional, el de la sostenibilidad que tienen que tener las instituciones para dar apoyo y continuidad a estos esfuerzos de experimentación de largo plazo. El segundo elemento que queremos traer a modo de antecedentes es la expansión agrícola que vivió el país previo a 1963, prácticamente desde el comienzo del siglo. Y esa agricultura fue una agricultura de cultivo continuo y con laboreo, claramente, y mayoritariamente sin fertilización. Y ponemos cultivo continuo entre comillas, porque en realidad no era hacer cultivos todos los años, porque definitivamente la fertilidad y la productividad bajaba tanto que esas chacras pasaban a ser abandonadas para darles aquel descanso que necesitaban y volver a ser cultivadas. Pero el concepto de pasturas perennes obviamente no estaba comprendido en esto. Y entonces acá lo tenemos ilustrado, el tremendo aumento del área agrícola que tuvimos en el país y que justamente en los años previos al inicio del experimento llegaron a su pico. Y de esa manera llegamos a comenzar la década del 60 con un estado de los suelos de notoria degradación y erosión de suelos. Y fue ahí justamente con el comienzo de los 60 en que desde el gobierno hubo un fuerte impulso a las pasturas sembradas y al uso de la fertilización, justamente para poder implantar leguminosas y tener pasturas de alta calidad y muy productivas, como para levantar la producción de la ganadería. Y esto fue el famoso modelo neozelandés que justamente empezó a difundirse y adoptarse aquí
tal vez prioritariamente con el impulso del plan agropecuario. Pero esto, de la tecnología de las pasturas implantadas, justamente fue lo que luego permitió llegar a 1963 visualizando la posibilidad de justamente usar esta tecnología de las pasturas para colocarlo en los sistemas de producción agrícola como recuperadores de la fertilidad y así hacer sustentable la producción. Y eso es entonces lo que visualizó José Lavalleja Castro a partir de las experiencias que habían habido en Europa, específicamente en el Reino Unido, en torno al light farming, como para llevarlo aquí a Uruguay y aplicar el destornillador fino de qué manera tienen que ser esas pasturas, qué características tienen que tener tanto la fase de pasturas como la de cultivos, como para que eso sea viable y práctico. Y entonces este es el experimento de rotaciones. Esto es una foto ya un poco más nueva, no es necesariamente del comienzo del experimento, pero muestra las características que tiene. Estos son 21 fajas que tiene el experimento. Cada faja la ven acá con un color diferente por el diferente manejo de suelo que tienen y ocupan media hectárea cada parcela y la pendiente principal va en este sentido, de manera de que las operaciones agrícolas también forzosamente van en este sentido de la pendiente principal, lo cual para los agrónomos nuevos o estudiantes de agronomía puede ser un escándalo porque conspira contra las básicas medidas de manejo que tenemos que aplicar, pero resulta bastante obvio que esto fue intencional porque lo que se quería poner de manifiesto era justamente el efecto de las rotaciones en cuanto a poder disminuir o poner de manifiesto los efectos en la conservación del suelo. Y los objetivos de este experimento entonces se enunciaron en algún momento de esta manera. Es un enunciado largo, lo tienen en el repartido, pero sin duda hace a la definición de sistemas de rotaciones que permitan mantener o mejorar la fertilidad del suelo. Y luego decía, y estudiar la dinámica de las propiedades físicas y químicas del suelo, así como establecer la rentabilidad y el riesgo económico. Las grandes preguntas que se propuso responder aquí con este experimento cuando empezó es, bueno, ¿es posible continuar haciendo agricultura continua, pero ahora sabiendo que podemos fertilizarlo y partiendo de la base que tenemos una buena tecnología para fertilizar bien los cultivos? ¿Eso es sustentable? Y en ese momento, desde luego, era con laboreo. Por el contrario, ¿sería viable un sistema agrícola pastoril basado justamente en la rotación con pasturas? Y en ese caso, ¿qué duración deben tener las pasturas y qué relación puede tener la fase agrícola como para que eso justamente esté en un balance y logremos esa sustentabilidad que tenemos como objetivo? Y de esa manera se definieron en su origen 7 sistemas, 7 tratamientos, que tenemos enunciados aquí. Esto es literal escrito por José Lavalleja Castro. En el repartido están transcriptos los 7 sistemas. Yo aquí elegí solamente 3 como para tenerlos a modo de ejemplo. El sistema 1, y esto vale la pena que lo retengan en la exhibición de suelos y luego en el video. Hacemos referencia al sistema 1. Esto es el testigo tecnológico que se podía tomar desde el momento, es decir, es la continuación de la tecnología que estaba en el momento, una rotación agrícola continua, intensiva, bastante común en las zonas de agricultura de Uruguay, se maneja sin el empleo de fertilizantes. Y en ese momento la secuencia era lino, trigo, girasol, girasoles de primera, el lino como cabeza de rotación y solamente un cultivo por año. Esto fue entonces la secuencia de cultivos en las primeras etapas del cultivo. En contraste el sistema 1, el sistema 2, básicamente la misma secuencia de cultivos que el sistema 1, pero con el empleo de fertilizantes. Este contraste del sistema 1 y 2 sigue estando en pie y en el experimento contrastando el uso o no uso de la fertilización y manteniendo siempre una misma secuencia de cultivos. Esta secuencia de cultivos, desde luego que fue cambiando con el tiempo, conforme fue cambiando también a nivel comercial. Y luego hago énfasis a este sistema 2, a este sistema 7,
que es un ejemplo de los sistemas que tenían praderas, pero nada más una pradera de trébol rojo, y que por lo tanto era una pradera corta, y que entonces en este experimento viene a ser el sistema que tiene una mayor proporción de cultivos y la menor proporción de praderas. Y acá lo tenemos entonces desplegado de cómo está el uso del suelo y la secuencia de cultivos en el experimento en el día de hoy. La última modificación que hicimos a este diseño fue en el 2008, luego de prácticamente 2 años de pensarlo, discutirlo, consultar incluso con referentes externos, y finalmente concluimos en una secuencia de este tipo, en donde incorporábamos el maíz, manteníamos el doble cultivo, cultivo de invierno con cultivo de segunda en este segundo año, otro año con cultivo de invierno y girasol, y luego volver a maíz. Y luego estos 4 sistemas son los que tienen distinta proporción de pasturas a lo largo de su rotación, y sobre una base de una rotación de 6 años tenemos rotaciones que tienen mitad y mitad, como es esta secuencia del sistema 5 y el sistema 3, es decir, una pradera que dura 3 años, luego de la cual se hace una fase de cultivos que dura 3 años. Tenemos este sistema 7 que comentábamos recién, en donde nada más tenemos un trébol rojo intercalado en la fase de cultivo, y luego tenemos un sistema más conservador aún, que tiene 2 tipos de pradera. Tiene la pradera mixta de 3 años y además la pradera corta de 3 años, de manera de que esto le llamamos 67% pastura y 33% cultivo. Bueno, y en 1963 entonces comenzó este experimento. Vamos a hacer entonces rápidamente una recorrida de estos 50 años, de qué cosas fueron sucediendo y fueron disparando nuevos experimentos o nuevas actividades. Más o menos allí en el 76 fue tomada esta foto, fue la inauguración de los edificios nuevos, creo que le llamamos todavía, a los edificios que tenemos aquí. Estamos ubicados más o menos de la misma manera, el orador claramente es otro y el público claramente es otro. Y bueno, es interesante ver que en un evento tan importante como fue la inauguración de los edificios no se precisaba carpa. Así que bueno, allí con el comienzo, en los fines de los 60, hubo una revisión importante dentro del CIAP en ese momento, y se incentivó fuertemente el enfoque de sistemas y el inicio de sistemas de demostración y de investigación, con una serie de unidades en las cuales esto se puso en marcha tomando la idea básica del concepto de rotaciones. Y a esto específicamente va a hacer referencia la Valleja Castro luego, al final de la mañana, pero son importantes de mencionar porque fueron un trampolín importante para promover la adopción de estos sistemas. Y luego entonces ya nos movemos un poquito más en la década de los 80, hubo una serie de actividades nuevas en torno a entender los procesos de erosión de suelo, tema en que ha estado trabajando el gaucho, que lo tenemos acá en primera fila, el Fernando García uruguayo, y decano de la Facultad de Agronomía. Aquí en la estación experimental se inició en 1984 una batería de parcelas de escurrimiento que pasaron a ser parte de un conjunto más amplio de parcelas de escurrimiento que estaban instaladas en el país y que justamente hicieron una contribución importante a comprender y a poder ajustar el modelo de predicción de la erosión de suelos en condiciones locales. Y este experimento sigue vigente hoy, ya no tanto para estudiar la pérdida de suelo, porque están bajo siembra directa, pero ahora hay renovado interés por utilizar estas parcelas con objetivos de estudiar aspectos de calidad de aguas.
fotos un poco más antiguas, de hecho son fotografías que estaban en diapositivas. Y luego, ya en la década de los 80 también se visualizaba que se venía la siembra directa y hubo un primer intento de instalar un experimento de rotaciones en siembra directa, pero es un experimento que en realidad no pasó de su infancia porque le tocó vivir una vida corta de apenas 10 años y por suerte luego avanzamos un poco más en la década de los 90 cuando ya era evidente que en la práctica comercial la siembra directa era viable y posible. Empezaron en el este un experimento de rotaciones agrícola-ganaderas en siembra directa, respondiendo a la inquietud de si era posible lograr una intensificación de producción de granos y pasturas basándose en la siembra directa, considerando que estos suelos de las lomadas del este justamente son un tanto más frágiles. Y acá tenemos una toma aérea. El objetivo de este experimento era identificar alternativas de intensificación del sistema de producción animal mediante la rotación de cultivos forrajeras y pasturas con siembra directa en estos suelos, y es un experimento que luego va a comentar José Terra en la tarde de hoy. Y comentamos un experimento que luego se instaló en la estanzuela, también comprendiendo el tema de la siembra directa en contraste del laboreo. También está vigente hoy y también contribuye a este acervo de experimentos de largo plazo que tenemos hoy en día. Este experimento, la pregunta fundamental fue, bueno, ahora que es evidente que vamos a estar empleando la siembra directa y que se está empleando la agricultura continua gracias a la siembra directa, nos podemos preguntar qué rol tienen las pasturas, qué rol sigue siendo importante para la conservación de suelo y para mantener las propiedades de fertilidad del suelo la rotación con pasturas, o podemos confiar en que el sistema de siembra directa basado en cultivos y en producir rastrojos para el suelo es suficiente. Así que esa pregunta está en este experimento. Luego, otra serie de experimentos con rotaciones contrastantes, forrajeras y agrícolas de distinta intensidad. Y el último que hacemos mención muy breve es un experimento que fue iniciado en el 2003, también con rotaciones, pero en este caso incluyendo el riego suplementario como un elemento adicional que, en la medida que nos produce rendimientos más altos y con más estabilidad en el tiempo, eventualmente nos coloca en un escalón un poco más alto de productividad y de sostenibilidad. Y esto es una foto de este experimento que usa el riego, que está aquí próximo al experimento de largo plazo. Así que hasta aquí llegamos con esta reseña de modo anecdótico, y queremos justamente llegar a esta conclusión que ya fue transmitida más temprano por Enrique y por Álvaro, de que hoy disponemos en realidad más que un experimento de largo plazo, disponemos de un conjunto, de una familia de experimentos que son la base para poder comprender mejor los impactos de las estrategias que podemos estar empleando para la conservación de suelos. Estos son los experimentos que estuve mencionando en este recorrido, y lo que queríamos transmitir es que hay varios puntos que hacen a la sustentabilidad, varios factores de manejo que hacen a la conservación de suelos, están desplegados allí. Puede ser la erosión, también veíamos la fertilización, la rotación con pasturas, la siembra directa, obviamente, y los distintos experimentos van comprendiendo dos o más de estos factores, pero no es posible que los distintos factores que van apareciendo a lo largo del tiempo sean incluidos siempre en un mismo experimento, porque eso metodológicamente no es posible y por lo tanto conspira contra la sustentabilidad del propio experimento. Así que la solución obvia es en realidad tener justamente una familia de experimentos que estén armónicamente planificados y conectados entre sí. Y ahora vamos a pasar entonces rápidamente a los principales resultados, a los resultados más destacados
que nosotros hemos tenido la suerte de ir manejando en este experimento. Y vamos a hablar básicamente de 6 o 7 tipos de resultados. Esta gráfica la tienen que haber visto la mayoría de ustedes reiteradas veces. En esta ocasión la tenemos ahora actualizada hasta el presente y representa cómo es que el carbono orgánico del suelo fue cambiando en el tiempo de manera distinta según los tratamientos que se impusieron en el experimento. De manera que tenemos la serie histórica que inicia en el 63, 64 hasta el presente. Y esta serie histórica siempre comprende el horizonte de muestreo de 15 centímetros y son, son muestreos que hacemos todos los años, más o menos en la misma época y de la misma manera, y que además contribuyen y van actualizando el archivo de suelos que tenemos en el laboratorio de suelos, aquí en la estanzuela, y que por lo tanto todos los años este experimento aporta 21 muestras para mantener actualizado el archivo y eso nos permite en realidad luego ir para atrás y volver a analizar eventualmente si alguien tiene la necesidad de hacerlo y tiene una nueva hipótesis para probar, puede ir al archivo, seleccionar las muestras que necesita y someterlos a los análisis que necesita. Aquí tenemos entonces los dos sistemas de agricultura continua que estamos contrastando la mayoría de las veces, el 1 con el 2. Esto es el efecto entonces de la fertilización y la caída pronunciada que vemos aquí es la que proviene del sistema de agricultura continua sin fertilización. Luego en el video vamos a ver imágenes de cómo están esas parcelas hoy y no nos va a sorprender nada. Considerando el manejo que tienen y cómo es que se comporta esta gráfica. El origen del suelo, el nivel natural original del suelo está estimado aproximadamente en el 3%. O sea que debido al uso y manejo que recibió el suelo en este experimento antes del inicio, ya había producido una pérdida de 1/3 de la materia orgánica. Y entonces llegamos a producir una pérdida de prácticamente otro tercio en las condiciones más degradantes que podemos concebir. Y entonces esta curva es la del sistema de agricultura continua que lleva exactamente la misma rotación, la misma secuencia de cultivos, pero empleando todos los años fertilizantes nitrogenados y fosforados como para cumplir los requerimientos de los cultivos. Y ahora vamos a empezar a mirar algunas de las gráficas correspondientes a los sistemas con pasturas. Esta es la del 67% cultivos, es el sistema 7 que tiene nada más esa pradera de trébol rojo intercalada. Y van a ver ustedes cómo se comporta esa en comparación con la del sistema 50-50, que es aquella que tiene una pradera que dura más y que por lo tanto la fase de cultivos es un poco más corta. El resultado es bastante obvio. Los ciclos estos son claramente debidos a la fase de pasturas, es decir, aumenta la materia orgánica cuando estamos en fase de pasturas y vuelve a caer cuando estamos en la fase de cultivos. Y por último, la curva que corresponde a este sistema que tiene el mayor el diseño más conservador de todos, que es el que tiene las dos pasturas, la pastura perenne que dura 3 años y la pastura corta de trébol rojo, y que al final, en estos últimos años, está comportándose igual que el 50-50 o incluso un poco más. Nos preguntamos por qué es que en realidad este sistema hace una caída primero, para llegar más o menos a los años 80 y luego en realidad empezar el proceso ascendente. El asunto es que este sistema en realidad no estaba concebido en el origen del experimento, no había un sistema que tuviese tanta pastura en la rotación y en cambio era un sistema que estaba fuertemente apoyado en cultivos forrajeros pero anuales y que por lo tanto hizo un proceso muy similar a cualquiera de los
sistemas de agricultura continua. Y recién en el 84 se produjo tal vez el cambio más drástico que tuvo el experimento en su historia, que fue cambiar este sistema a uno con 67% de pasturas. De la misma manera que miramos el carbono orgánico en superficie del suelo, podemos mirar también qué es lo que pasa con el carbono orgánico en el perfil de suelo, por debajo de ese horizonte A. Y para eso hicimos un muestreo entonces estratificado. Acá son entonces 3 estratos que estamos mirando. El primer estrato de 0 a 20, el segundo estrato de 20 a 40 y el tercer estrato de 40 a 60. Y estas barras verdes en realidad se corresponden perfectamente con las curvas que habíamos visto recién, en el sentido de que los tratamientos con pasturas claramente superan a los tratamientos de agricultura continua, que son este y este, en el primer horizonte. Pero no es solamente en el primer horizonte en donde se manifiestan esas diferencias de carbono orgánico, también es en el estrato de 20 a 40 centímetros. Fíjense de aquí del sistema de agricultura continua con fertilizantes, como debido a la rotación con pasturas, el carbono orgánico del suelo puede también aumentar sensiblemente. Así que estos son temas que nos parecen de alto impacto y que por ahí no siempre están considerados. Aún nosotros mismos, cuando hacemos énfasis en los indicadores de calidad del suelo y medidas de carbono lábil y demás, generalmente nos concentramos en el horizonte A y tendemos a olvidar o a ignorar los posibles impactos que ocurren a nivel subsuperficial. Y recuerden, digamos, es tal vez de perogrullo, pero las propiedades físicas a nivel subsuperficial también dependen altamente del contenido de materia orgánica del suelo, así como en el horizonte A. Así que ahí hay en realidad un potencial impacto que por ahí no estamos considerando debidamente. Y el nitrógeno en el suelo en realidad tiene una imagen espejo con respecto a la del carbono. Creo que si yo hubiera puesto nada más la misma diapositiva que puse recién, pero le cambiaba las unidades y le cambiaba el título, era prácticamente lo mismo, porque la figura realmente no cambia demasiado, y eso lo que nos dice en realidad es que la relación carbono-nitrógeno en la materia orgánica es bastante estable, es estrecha de ser manipulada por la vía del manejo, y nos levanta la pregunta de ¿cuánto podemos nosotros aumentar el carbono orgánico del suelo si no consideramos debidamente el nitrógeno como un elemento integrante de la materia orgánica del suelo? O sea que el punto de que tal vez no solamente producir biomasa con elevado nivel de carbono del suelo, sino que también esa biomasa tiene que tener el suficiente input de nitrógeno como para que se pueda hacer el proceso de humificación de la manera más eficiente posible y quedar la mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, efectivamente. Algo de resultados sobre la productividad. Esto es una diapo que me la pasó Enrique Fernández justamente a partir de los trabajos que hizo él. Y de cómo los distintos sistemas tienen un claro impacto en la productividad, tanto de grano y de carne, según se considere. Estos puntos aquí son los que representan el promedio de rendimientos en los años que hay cultivo, y que por lo tanto en estos sistemas con pasturas, el 3, el 4, el 5, representan promedios de rendimiento claramente superiores a los planteos de agricultura continua como tenemos aquí, aquí o aquí. Mencionábamos recién el asunto de los indicadores de calidad de suelo. Esto es un enfoque y tal vez un tipo de especialización que tiene la ciencia del suelo y que seguramente bien al principio del experimento no se pensaba mucho más en indicadores de calidad del suelo más que la propia materia orgánica o las propiedades físicas que estábamos acostumbrados a ver. Y fue más reciente entonces la preocupación de los indicadores de calidad del suelo. ¿Por qué? Porque sabemos que la materia orgánica se mueve relativamente lento, a pesar de que eventualmente podemos tener
prácticas de manejo más conservadoras, no vamos a estar midiendo cambios en la materia orgánica del suelo muy rápido. De hecho, en rotaciones, y este fue un punto que me hubiera gustado haber hecho en la gráfica, comparando el sistema 1 con el 2, prácticamente tuvieron que pasar 20 años para que se pusieran de manifiesto diferencias en el carbono orgánico. Y eso ilustra este punto de que si nosotros queremos llevar el sistema en un lapso de tiempo más corto y poder evaluar si las prácticas de manejo que estamos empleando realmente repercuten en el suelo, es muy útil disponer de indicadores de calidad del suelo que justamente reaccionen en forma un poco más rápida. Y eso básicamente consiste en mirar fracciones de la materia orgánica. Y eso es lo que está graficado aquí, en donde comparando el sistema 1 con el sistema 5, es decir, el sistema más degradante contra uno de los sistemas más comunes, luego el 50-50, vemos cómo la sensibilidad de estos distintos indicadores puede ser bastante diferente y justamente nos puede interesar mucho disponer de algún indicador que tenga una buena sensibilidad como para detectar diferencias. Y de ahí es que este estudio que se hizo justamente en rotaciones sirvió como para ver la potencialidad que tiene un indicador como el PMN, que hoy día está siendo bastante usado incluso a nivel comercial. O sea que son resultados que surgen del experimento de rotaciones. No necesariamente estaba previsto originalmente que se iba a buscar este resultado, pero fue una situación experimental muy útil como para desarrollar esta información. También hablamos de propiedades físicas. Hubieron varios momentos y instancias de estudios de propiedades físicas. De vuelta aquí en el auditorio hay más de una persona que estuvo involucrada en estudios de este tipo. Traigo en realidad una tesis de grado que se hizo el año pasado, se finalizó el año pasado, en donde estudiamos un conjunto de propiedades físicas y este ejemplo refiere a la macroporosidad del suelo. Cómo no solamente debido al manejo podemos bajar las propiedades químicas del suelo, sino además estas están íntimamente relacionadas con asuntos de física del suelo y de esa manera podemos estar impactando tremendamente el ambiente que enfrentan las raíces en el suelo como para desarrollarse y producir rendimientos. Aquí tenemos entonces el ejemplo de situaciones de agricultura continua en donde la macroporosidad se ve claramente disminuida con respecto a las que tienen rotación, y esto entonces significa que las raíces tienen una menor capacidad de hacerse del oxígeno y del suelo de poder realizar el intercambio de gases y del suelo poder infiltrar suelo. Así que son cosas que definitivamente impactan en el rendimiento potencial de los cultivos y son temas de tremenda actualidad en la agricultura de hoy. El experimento también sirvió para comenzar a utilizar modelos de simulación. Allí también hubieron varias instancias y me consta que aquí en el auditorio hay personas que estuvieron dedicadas específicamente a trabajos de este tipo. Y esto es simplemente un ejemplo de cómo a través de un modelo calibrado en condiciones locales uno puede luego definir escenarios de producción que no están comprendidos en un experimento de largo plazo, pero sí uno tiene los elementos como para hacer esa extrapolación hacia adelante y hacer inferencias sobre cambios en la secuencia de cultivos, cambios en el rendimiento debidos al potencial de rendimiento y otros factores de manejo de suelos. Y por último, este trabajo que hizo Roberto Díaz, que en base a este experimento, que justamente buscó vincular la degradación de suelo con el rendimiento que pueden tener los cultivos. Y eso es algo que tiene una tremenda aplicabilidad práctica, porque
terminamos pudiendo valorar económicamente el precio de tener sistemas que son más degradantes que otros. Y a ese trabajo Roberto va a hacer referencia luego, pero el poder llevar esto del experimento, o sea, estos son resultados que surgen específicamente del experimento, poder trasladarlo a situaciones comerciales de manera de que los ingenieros agrónomos junto con los productores puedan identificar situaciones en el campo en donde hay pérdidas de carbono orgánico o por el contrario, mejoras en el carbono orgánico, como para ponerle precio a esas medidas de manejo que eventualmente no estamos contemplando y que definitivamente repercuten en los rendimientos. Así que ahora sí entramos entonces a las conclusiones de esta segunda parte. Esto ya surge, digamos, ya es reiterado, la información que surgió entonces de estos experimentos en relación a propiedades químicas y físicas son concluyentes en cuanto al impacto positivo que tienen las pasturas sobre la calidad del suelo y por ende sobre la productividad. Esto es lo que claramente, digamos, es el enunciado que mejor refleja y resume los gráficos que estuvimos mirando en estos minutos. Y además el experimento ha sido fundamental justamente para lograr otros trabajos, avances y desarrollos en otros aspectos de manejo y conservación de suelos que no necesariamente estaban comprendidos y identificados en el comienzo del experimento. Y entre las conclusiones finales, entonces, decir que la puesta en marcha de este experimento permitió dar pasos firmes en la adopción generalizada de sistemas de producción que estaban basados entonces en las rotaciones de cultivos y pasturas, y en dichos sistemas se logró un aumento de la productividad y un aumento en la eficiencia de producción de dos rubros, de la ganadería y de la producción de granos. Y hoy día este concepto de la rotación de pasturas, bueno, muchos de ustedes lo deben de provenir incluso de estos otros sectores de producción como la lechería y el arroz, en donde claramente todavía sigue siendo un pilar importante en el sistema de producción. Y de que, esto tal vez es reiterado, de que el experimento entonces sirvió de base conceptual y metodológica para ir planificando los nuevos experimentos sobre manejo y conservación de suelos, como para llegar hoy a una familia de experimentos y de estudios que intentan armar en forma armónica una plataforma de experimentación como para atender las preguntas fundamentales de la sustentabilidad. Y bueno, y finalmente entrar brevemente en los agradecimientos. Como fueron 50 años y hay personas demasiado jóvenes como considerando la edad que tiene este experimento, no vamos a estar dando nombres específicamente, excepto al del fundador de este experimento, al iniciador, y es por quien lleva el nombre el experimento, el ingeniero Lavallija Castro, pero además a los responsables y técnicos que lo sucedieron a él y que en las distintas etapas del tiempo tuvieron la responsabilidad de llevar adelante el experimento y en ocasiones incluso defenderlo. A los directores de la estación en todo este tiempo por el compromiso que han tenido y por el apoyo que han dado para continuar con las operaciones. Un número grande de colaboradores externos que se han involucrado en este experimento a lo largo del tiempo para poder abordar preguntas y metodologías de otra manera y ampliar el potencial que tiene el experimento. Y luego, desde luego, la gente que pone en realidad y da el trabajo prácticamente todos los días, el personal de operaciones de la estación, el personal del laboratorio de suelos, que hace un trabajo magnífico en el análisis y en el cuidado de las muestras, y mantiene el archivo en tiempo y forma, como comentábamos hace un rato. El personal afectado directamente a la sección de suelos,
a la cual pertenece o está asignado este experimento y otros, y a varios colaboradores de otras especialidades dentro de la estación, a los cuales tenemos que apelar con bastante frecuencia como para tomar decisiones de manejo y aplicar en definitiva la mejor agronomía posible en el manejo de cada uno de los sistemas. Y ahí hablamos no solamente de fertilidad, sino también de semillas y la elección de cultivares, de protección de cultivos en todas sus especialidades, el control de malezas también, la gente que está en pasturas también está ayudando en identificar mejoras en el manejo de las mismas. Así que en realidad la gente que termina estando involucrada en un experimento así puede ser mucha, y todas hacen su contribución y queremos hacer el reconocimiento debido. Así que de esa manera el agradecimiento finalmente a ustedes, a la audiencia, y espero que haya quedado suficientemente claro. Durante el día estamos a la orden para atender consultas e inquietudes y que nos traigan nuevos temas sobre la mesa. Y también luego, como anunciaba Ernesto, a través de la recorrida virtual y de los suelos que tenemos desplegados en esta pequeña exposición, seguramente van a terminar de visualizar la importancia que ha tenido este experimento y el valor que tiene hoy día para la ciencia del suelo. Muchas gracias.